Bueno, este incidente sucedió, estábamos en la casa de campo con mis padres y teníamos que regresar a la ciudad. Y yo recuerdo que la noche estaba muy oscura, siempre me he caracterizado por ser una niña temerosa, con muchos miedos. Y yo estaba tan asustada, estaba todo tan oscuro, era una noche súper oscura. Y yo recuerdo que estaba caminando y de pronto allí en la penumbra de la noche, al yo estar viendo, observé que se hacía una silueta, se formaba una silueta. No era una luz brillante, era tenue, pero era blanca. Y eso me impactó. ¿Tenía forma esa silueta? Sí, tenía la forma de una persona. Oh. Inmediatamente yo comencé a llorar. Estaba pequeña, tal vez tendría 12 años probablemente. Yo comencé a llorar y mis padres pues me abrazaron y traté de tranquilizarme. O sea, me impactó tanto que hizo que yo comenzara a pensar en ese mundo de los espíritus, ese mundo del más allá, desconocido para mí, pero que por lo pronto podía saber que existía, porque era una realidad. Que era una realidad. Y eso poco a poco, en la medida que fui creciendo, en mi propia experiencia, tú nos has contado en otros programas, hemos hablado acerca de testimonios de cómo tú estabas en el espiritismo, pero de una manera u otra yo también fui muy empapada del espiritismo, del fetichismo. Y yo al comenzar a crecer, fui mezclándome con la parte de las sesiones espiritistas, esas sesiones donde los medios permiten es ser posesionados. Y es lo que vamos a hablar en este programa, es qué pasa realmente, o sea, con lo que muchas personas han visto, porque yo no creo que esta sea solo mi experiencia. De hecho, podemos observar artistas en la televisión, personas desconocidas que comienzan a estar en el ambiente cinematográfico porque comienzan a contar cosas increíbles, hechos asombrosos que han vivido en su experiencia. Y yo sé que tú también, en tu niñez, fuiste tocado, porque pues nos conocemos y hemos hablado tanto de este tema. Y yo quiero que tú también nos cuentes de cómo fue tu experiencia con lo que podríamos llamar espíritus, fantasmas, cuando tú eras pequeño, después que tú comenzaste a estudiar y a hacer todo lo que nos has contado en otros programas. Bueno, yo sé que muchos de los televidentes se van a sentir a lo mejor empatizados, ¿no? Oh, eso me ha pasado a mí también, o a lo mejor asustados, ¿no? Yo no quiero que eso me pase a mí. Pero desde muy pequeño comencé a practicar ejercicios de meditación y todo eso, y comencé a desarrollar facultades para poder ver esos entes que para ese entonces yo creía eran personas muertas, eran los espíritus de las personas muertas. Y recuerdo incidentes, Carmen, como cuando estábamos en casa de mis padres, yo tendría como, que serían 13 años. En ese entonces yo estaba bien inmerso en la escuela de espiritismo estudiado y practicando yoga y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que en las cocinas de mi casa muchas veces comenzaban a sonar las cosas y a los trastes, los cubiertos, las ollas sonaban como que si alguien estuviera cocinando o estuviera haciendo algo dentro de la cocina. Y mi madre me llamaba, pues ella no sabía cómo controlar ese tipo de cosas y me llamaba a mí para que yo fuera el que tomara cargo de eso. César, pero pensando en, bueno, yo te digo, yo lloraba y me daba pánico. Tú eras un niño también. ¿No te daba miedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo perdiste ese miedo? Bueno, a través del estudio espiritista te enseñan a que siempre es como una persona más, que tú puedes hablar con ellos, que a veces están desorientados, a veces puedes hasta guiarlo. En ese entonces, algunos están enojados. Entonces uno tenía que actuar de diferentes maneras dependiendo. Y cuando sucedían esas cosas en mi casa, mamá me llamaba para que los regañara o para que hiciera algo. Imagínate tú, un muchacho preadolescente, que sus padres tengan necesidad de llamarlos para dominar esas cosas, me daba como un poder que ellos no tenían y una satisfacción que ellos no tenían, lo que me hacía aún entrar aún más y más profundo en estas cosas.
César, y hoy, si las personas que nos están viendo, ellos están escuchando, ¿qué significa esto? ¿Realmente existe ese mundo? ¿Qué significa realmente ese mundo? ¿Qué hay más allá de cuando una persona muere? Porque supuestamente, por lo menos lo que me enseñaban pequeña, es que cuando alguien moría, el espíritu vagaba, el espíritu estaba algunas veces rondando. A mí me daba pánico ir cuando las personas morían, a los velorios. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque qué maravilloso es que ahora como cristianos, estamos hablando de cuando estábamos pequeños, no sabíamos nada acerca de estas verdades que ahora conocemos como cristianos. Pero nosotros éramos niños cristianos. Entre comillas. Entre comillas. Okay. O sea, nuestros hogares también decían creer en Cristo y creer en Dios. Y iban a cultos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero se enseñaba esta otra parte de la inmortalidad del alma. Y es interesante ver lo que la misma Biblia nos dice para poder explicar este punto. Yo creo que podríamos comenzar a indagar en la palabra de Dios que habla acerca del estado de los muertos. Okay. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando queda sin aliento, ya no hay pulso, ya no hay respiración. ¿Qué sucede cuando una persona? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar el capítulo 12 y vamos a leer el verso 7. Y dice la palabra de Dios: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, para entender esto más claramente, es el proceso de la muerte. Okay. Y para entender el proceso de la muerte, tienes que entender también el proceso de la creación o de la vida. Okay. Cuando Dios forma al hombre, dice la palabra de Dios que formó del polvo de la tierra el cuerpo del hombre, que sopló en su nariz aliento de vida, que es el espíritu, y que el hombre llegó a ser un alma viviente, es decir, un ser viviente. Estamos acostumbrados a que se nos dice que el alma es algo diferente, pero el alma simplemente es la suma de el cuerpo con el espíritu. Cuando en la Biblia se nos habla de la salvación de las almas, de predicarle a las almas, yo no veo a ningún evangelista en un cementerio predicándole a los muertos. Sí. ¿Verdad? Porque entendemos claramente que la salvación de las almas son seres vivos. Sí. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo quiero leer porque acuérdate que las personas que nos están observando tienen que saber lo que dice exactamente la Biblia. Claro. Ya lo dijiste, pero yo quiero leerlo directamente de Génesis, capítulo 2, del verso 7 en adelante. Está hablando acerca de la creación, pero vamos a leer el 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Para entender un poquito el verso de atrás. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y allí tenemos el momento de la creación. Un ser viviente, un alma viviente. Un alma viviente. Y el versículo que acabamos de leer en Eclesiastés nos dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué pasó con el alma? Quedó vagando en algún lado, a lo mejor anda en medio de nosotros o está en alguna parte. Resulta que, como vimos, el alma es el resultado. Tú dices 1 más 1 es 2. Si tú quitas uno de los 1, pues simplemente no tienes 2. No existe. Es como la corriente eléctrica. Tú tienes un bombillo. Ese bombillo tiene una resistencia. Podríamos decir que el bombillo es un cuerpo. Y cuando tú le pones la electricidad, tienes luz. Pero la luz es la suma entre el bombillo y la electricidad. Si yo quito la electricidad o rompo el bombillo, ¿qué hace la luz? ¿Se fue otra vez para adentro de la electricidad? No. Simplemente deja de ser, desaparece. Es la explicación bíblica del proceso de la muerte. El espíritu es esa energía que Dios nos da, ese poder respirar, ese aire, ese aliento de vida.
El cuerpo es la materia que Dios utiliza, pero el alma es simplemente la